Hechos capítulo 13, versículos 1 al 12. Dice la palabra de Dios, dice el Espíritu Santo a la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Oremos. Nuestro Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti porque queremos clamar por tu bendición, clamar, Señor, por tu ayuda. Somos débiles, Señor, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra pequeñez, Señor, delante de ti. Venimos, Señor, para pedir sabiduría de lo alto, para pedir, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para entender el mensaje que tú quieres dar esta mañana a tu iglesia, Señor. Bendícenos, ayúdame a mí a exponer este texto, Señor, de una manera clara, sencilla, Señor, que podamos entender, ser edificados, y que tú hables, Señor, por medio de mí. Bendice a los oyentes, Señor, para que puedan también tener corazones dóciles, enseñables, que puedan estar atentos como un acto de adoración, Señor, la atención en esta mañana. Cuídanos, Señor, te lo pedimos, ayúdanos con cualquier tipo de distracción, de tal manera, Dios mío, que podamos sobrepasarlo y poder, Señor, prestar atención a tu bendita palabra predicada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se cuenta de una vez un niño de aproximadamente 7 años que él quería saber por qué había nacido. Él vino y le preguntó a su papá, y le dijo a su mamá también: papá, yo he orado a Dios pidiendo que me diga por qué yo nací. Y le preguntó: papá, ¿por qué yo nací? Y a la mamá: ¿por qué yo nací? Y el papá y la mamá le dijeron: bueno, porque siempre oramos para que Dios nos diera un hijo como tú, un hijo varón. Pero el pequeño no quedó muy satisfecho con la respuesta. Sí, pasa, ¿cierto? No quedó muy satisfecho. Así que le dijo: ¿y eso es todo? ¿Eso es toda la respuesta? Entonces el papá trató de darle lo mejor que pudo y le dijo: bueno, la mejor explicación que te puedo dar es que Dios siempre tiene un propósito para cada persona y por eso le conserva la vida. Bueno, está bien. No pasó mucho tiempo cuando este niño trepó sobre un árbol y accidentalmente se cayó y quedó malherido de gravedad. Todas las personas pensaban que se iba a morir el niño, pero Dios hizo un milagro definitivamente allí. Y todas las personas
vieron al niño y se regocijaron, y el niño empezó a volver en sí también. Y en algún momento, cuando pudo hablar con su papá, le dijo: papá, tú me dijiste una vez que Dios siempre preserva la vida porque Él tiene propósitos. Y el papá le dijo: sí, yo recuerdo eso. Y entonces el niño empezó a llorar y dijo: bueno, yo quiero esperar para poder hacer aquello con lo cual Dios me hizo o me devolvió otra vez la vida. Esta es una historia, no sé si es verdad o es ficticia, pero es una historia que nos ilustra una verdad fundamental que enseñan las Escrituras, hermanos. La verdad es esta: los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos de uno. Los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos de uno. Muchas veces queremos saber cuál es el propósito de nuestra vida en la tierra. Y queremos saber por qué Dios me preserva la vida, por qué Dios me quiere aquí. Yo quiero saber, quiero hacer algo, quiero sentirme productivo en la vida. Eso es algo natural que todos los hombres en el mundo tienen ese deseo, ese anhelo. Quieren sentirse con propósito en la vida, quieren sentir que su vida vale la pena, tiene sentido. Es un anhelo de sentirse útil en la vida, de dejar una huella en la vida. Eso es por naturaleza, todos los seres humanos. Pero muchas veces nos impacientamos porque pensamos que no estamos haciendo lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Y ese deseo de ser útil, de cumplir ese propósito en la vida, muchas veces decepciona por tantas circunstancias que ocurren. Pero ese deseo, ese sentido de ser útil, de tener un propósito en la vida, hermanos, se incrementa cuando llegamos a los pies de Cristo. Es la experiencia, hermanos, de todo ser humano que llega, se arrepiente de sus pecados y busca a Cristo, pide a Cristo que sea el Señor de su vida. Ahora, su vida gira en torno a cumplir los propósitos del Señor. Ya no es ahora qué voy a hacer, sino ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? Eso es la experiencia normal de todo verdadero creyente. Todos quieren hacer algo en la vida, pero el creyente dice: yo quiero hacer algo por el Señor en la vida. Pero a veces nos impacientamos y queremos correr antes de aprender a gatear y caminar. El tiempo de Dios, hermanos, siempre es diferente. Hay que aprender a esperar. Hay que aprender a esperar. Hay que entender que todas las cosas que ocurren en nuestras vidas ocurren con un propósito didáctico de parte de Dios, para enseñarnos, para ayudarnos y encaminarnos en ese propósito que Dios tiene con nosotros. Esto es lo que le pasó al apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, vayan conmigo a Hechos capítulo 9. El apóstol Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios y que estaba cumpliendo el propósito de su vida hasta que el Señor se le encuentra y él se convierte al cristianismo. Versículo 6, capítulo 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, ¿verdad?, se le presenta al Señor Jesucristo. Dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6, él temblando temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta de todo ser que ha nacido de nuevo. Ya no es lo que yo quiero hacer. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, ten paciencia, espera. Vas a ir para la ciudad, te vas a quedar allí y yo te voy a dar instrucciones poco a poco. Calma, calma, pueblo. En ese momento, ¿verdad? Después de esa conversión dramática del apóstol Pablo, allí en Hechos 9, él se le revela incluso cuál es el propósito de su vida. Muy temprano, versículo 15 del mismo capítulo 9, el Señor le dijo a Ananías: ve hasta donde está Saulo, ¿verdad?
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De alguna manera, esto ya Saulo lo tenía claro cuál era el propósito de su vida. Número 1, ser un instrumento de Dios para dar testimonio ante reyes, ante los gentiles, ante los hijos de Israel, pero también para sufrir por Cristo. Eso se lo reveló el Señor a Saulo. Y Saulo inmediatamente quería devorarse el mundo. Versículo 20 del mismo capítulo 9. Enseguida, apenas llegó Ananías, lo sanó de la ceguera que había tenido en ese momento y fue bautizado. Dice que Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero vemos que en el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no este es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y, ¿qué dice allí? Confundía a los judíos que moraban en Damasco. Había un ímpetu, había un deseo de servir al Señor. Él sabía lo que tenía que hacer, pero en ese momento, en vez de aclarar, estaba confundiendo. No solamente pasa eso. Cuando Él quiere estar con los discípulos en Jerusalén, también lo apartan. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los pies de los apóstoles. Pero Saulo, en los versículos 23 al 25, vemos cómo Saulo también es perseguido y tiene que salir huyendo. Por eso es que llega a Jerusalén. Y luego de Jerusalén, finalmente, versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y de ahí no se sabe, sale de la palestra pública, por así decirlo, Pablo. Comienza con un ímpetu grande. El Señor le dice qué es lo que debe hacer, pero las cosas no están saliendo como él esperaba, siendo rechazado incluso por los hermanos. Y quiere aclarar que Cristo es el Mesías, pero más bien confunde a las personas. No está siendo ese instrumento que Dios había dicho que él iba a ser. Así que termina regresando a Tarso, de donde él fue inicialmente. Más adelante, en el capítulo 11, Pablo es llamado por este mismo Bernabé, quien lo presentó ante los discípulos, ante los apóstoles, para que lo recibieran como un verdadero creyente. Bernabé lo busca porque Bernabé fue el instrumento de Dios para fundar la iglesia de Antioquía, o para corroborar la iglesia en Antioquía. Antioquía en la parte norte, en Siria, la parte norte de Israel. Versículo 23, 11:23, Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es Bernabé, siendo comisionado por la iglesia de Jerusalén para ir a Antioquía, y ahí él ve la gracia de Dios. Versículo 24, porque era varón bueno, Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé ¿a dónde? ¿Dónde se había quedado Saulo? En Tarso, se había quedado en Tarso. Luego fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, miren desde el momento de la conversión de Pablo, todas las cosas que él tuvo que pasar, ¿verdad? Para que luego fuese tomado en cuenta para
algo hermoso enseñarle a las personas lo que es el evangelio, ¿verdad? En este caso lo llaman al ministerio pastoral. Bernabé lo llama al ministerio pastoral y entonces ahora están en Antioquía. Luego ellos son comisionados por la iglesia de Antioquía a llevar una ofrenda a Jerusalén por la hambruna y luego regresan. Pero ellos están, ahí está Pablo, ¿verdad? Todavía no ha estado ante reyes, no ha estado ante gentiles como tal, ¿verdad? Sino que está ahí como pastor en la iglesia de Antioquía. Eso pudo haberle desilusionado mucho a Pablo, pero Pablo sabía que los tiempos de Dios son perfectos, son diferentes. Él tiene que practicar la paciencia, tiene que practicar la paciencia. Sí, Dios me ha llamado a hacer algo, pero Dios también tiene sus métodos y sus tiempos para prepararme para eso. Hermanos, hoy estamos retomando la serie en el libro de Hechos. Este libro escrito por Lucas, un médico creyente en el Señor, quien fue compañero de varios viajes de Pablo, varios viajes misioneros de Pablo. Lucas fue el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Hemos dicho que todo el libro de Hechos, hermanos, esto lo comenzamos si no me equivoco, en 2020, ¿verdad? Terminando 2020, comenzamos la serie de Hechos. Y hemos hablado de que el libro se divide naturalmente en tres secciones. Fíjense el capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Aquí este es el bosquejo general de todo el libro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, todo el libro de Hechos se concentra en que Lucas está narrando episodios muy puntuales de cosas que ocurrieron en Jerusalén, en cosas que ocurrieron en Judea, cómo se va expandiendo el Evangelio en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Los primeros 8 capítulos se concentran en todos los sucesos en Jerusalén, los primeros 8 capítulos de Hechos. Luego, desde el capítulo 8, es hasta el capítulo 7. A partir del capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 31, son todas las cosas que ocurren a los alrededores de Jerusalén, Judea y Samaria. Y finalmente, a partir del versículo 32 del capítulo 9 hasta el capítulo 28, el final, es todos los sucesos que ocurren hasta cómo el Evangelio se expande hasta el fin del mundo. Hechos 13 es lo que vamos a empezar en el día de hoy y está precisamente en esa última sección, la última sección de hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra, ¿sí? Cómo se va expandiendo poco a poco el Evangelio de Jerusalén, de ser un centro allí, cómo se va expandiendo hasta el fin del mundo, hasta el final del mundo. Muy bien, pero también hemos dicho lo siguiente, y eso es importante, que a partir del capítulo del 9:32, hasta el capítulo 12 es como una sección introductoria hasta el último de la tierra. Es una sección introductoria, ya lo hemos visto varias cosas. Allí vemos cómo poco a poco Dios está tratando con Pedro, ¿verdad? El lienzo, los animales, habla con Cornelio, todas esas cosas para quitarle el asunto de que el evangelio es solamente para los judíos. En eso, ¿verdad? También está la conversión de Pablo y todo lo que hemos estado diciendo hasta este momento. Muy bien. El capítulo 13 como tal, entonces, estamos comenzando, ya dejamos esa introducción y estamos como el primer punto. El primer punto de cómo el evangelio empieza en concreto a expandirse hasta el final del mundo. Y esta última sección, hermanos, del libro de Hechos se divide por los viajes que hace el apóstol Pablo, ¿sí? Son 4 viajes que hace el apóstol Pablo que se narran en el libro de Hechos, ¿sí? El primer viaje y el segundo y el tercero son viajes misioneros. Hoy vamos a empezar con ese primer viaje misionero.
Y el cuarto viaje que hace Pablo es como un prisionero hacia Roma. Entonces, así se divide esta última sección. Así que la serie que vamos a ver en este tiempo se concentrará en el primer viaje misionero de Pablo, el primer viaje misionero. Yo he dado un preámbulo, una introducción, ¿verdad? Hablando acerca de que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué lo hago? Porque hasta este momento, hermanos, Pablo no había sido el protagonista. Pablo estaba en un segundo plano. Todo ha sido Jerusalén, los apóstoles, ¿verdad? Los judíos. Pero a partir del capítulo 13, Dios providencialmente empieza a colocar a la iglesia de Antioquía como el centro evangelístico del mundo. Ya no es Jerusalén, ahora es Antioquía de Siria. Y no solamente allí, sino quien estaba ministrando en la iglesia de Antioquía. Pablo, ahora él es el que empieza a tomar protagonismo a partir de este capítulo en adelante de todo el libro. Eso es lo que se concentra el libro de Hechos. Y comienza diciéndonos cómo fue el llamado de Pablo al ministerio de misiones. ¿Cómo fue el llamado de Pablo al ministerio de misiones? Recuerden cómo comencé. Recuerden cómo he comenzado. He dicho que Pablo había sido convertido, inmediatamente empezó a predicar la palabra de Dios, pero fue un poquito interrumpido todo eso. A partir de ahora vemos que cómo Dios había tratado con el corazón de Pablo de tal manera que ahora sí Dios le abre la puerta a Pablo, ya él está preparado para aquella cosa, aquel propósito con que Dios lo había llamado, lo había salvado por el propósito con el cual Dios le había preservado la vida hasta ese momento. Muy bien, entonces, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 12, hay dos puntos generales que vamos a ver en esta mañana. Hechos 13, del 1 al 12, es el punto, lo vamos a dividir, vamos a seguir un bosquejo de 2 puntos nada más. Número 1, vamos a ver, versículos 1 al 4, el contexto del llamado de Pablo. El contexto del llamado de Pablo. ¿En qué circunstancias Dios llamó a Pablo al ministerio de misiones? ¿Sí? Ha pasado un buen tiempo desde la conversión de Pablo y todos esos sucesos donde fue muy accidentada todo el asunto de Pablo hasta que él mismo se quedó tranquilo. Empezó a esperar. ¿En qué contexto Dios por fin le dice, mira, ahora sí estás listo para lo que te he llamado? Vamos a ver el contexto. En segundo lugar, versículos 4 al 12, esos son los versículos, es del 1 al 3. Del 1 al 3 el contexto del llamado de Pablo. Y en segundo lugar vamos a ver la primera experiencia del llamado de Pablo. La primera experiencia del llamado de Pablo al ministerio de misiones. ¿Sí? Aquellos que están anotando, los títulos serían así. Número 1, el contexto del llamado a Pablo para ir al campo misionero. El contexto del llamado de Pablo para ir al campo misionero, versículo 1 al 3. Y versículos 4 al 12, la primera experiencia de Pablo en el campo misionero. La primera experiencia de Pablo en el campo misionero. Veamos entonces estas dos cosas. Número 1, el contexto en que Dios llama a Pablo para ir al campo misionero. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué había en la iglesia de Antioquía? Dice, profetas y maestros. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que Lucas quiere que entendamos que en este punto de la historia a Pablo no se le había identificado todavía como apóstol. ¿Ok? No se le había identificado todavía como apóstol. No dice estaba profetas y maestros, incluyendo al apóstol Pablo. No. Dice que Pablo
era contado con un grupo de profetas y maestros. Eso es lo que primero que debemos entender. Y es interesante que Lucas hace dos cosas. Número uno, dice lo que habían y cuántos habían. Lo que habían. ¿Qué había? Profetas y maestros. ¿Cuántos habían? Dice que habían 5 y de hecho le da los nombres. Y ahorita vamos a hablar de los nombres de ellos. ¿Pero qué había? Bueno, profetas y maestros. ¿Qué son los profetas? Los profetas en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento, los profetas eran unos dones de Dios importantes para la iglesia de aquel entonces. Hasta ese momento no existía la escritura aparte del Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo Testamento completo. Por lo tanto, las revelaciones de Dios, el mensaje directo de Dios para la iglesia en ese momento tenía que ser por revelación directa. Eso se encargaban los profetas. Los profetas, así como en el Antiguo Testamento, hermanos, no revelaban cosas futuras, exceptuando en algunos momentos. Es decir, su trabajo no era tanto de predicción, sino de predicación. Vuelvo a repetirlo. El trabajo de los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, comenzando el Nuevo Testamento, era un trabajo no tanto de predicción. Yo creo que cuando salgas de la puerta vas a bajar 3 escalones y vas a... No era de predecir el futuro, sino de decirle al pueblo de Dios el mensaje de Dios. A veces, como ocurre en el Antiguo Testamento, también ocurría en el Nuevo Testamento, Dios daba revelaciones de cosas futuras, pero por lo general las revelaciones eran de cosas presentes. Ustedes tienen que hacer esto. Dios dice que ustedes tienen que hacer esto. Se concentren en las cosas presentes. Recuerden lo que dice la ley, recuerden lo que dice Dios en aquel momento, ¿sí? Era para recordarle a las personas, era un asunto de proclamarles la verdad, ¿sí? Eso es lo que se concentra o lo que se nota en los profetas tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero también se dice que estaban maestros, dice profetas y maestros. Los maestros son aquellos no que se concentran en proclamar la verdad, sino en interpretar la verdad o explicar la verdad, ¿sí? Son detallistas, son personas que te dicen, mira, esto significa aquello. El profeta simplemente dice, Dios dice esto. El maestro dice, esto significa esto, ¿sí? Eso es más o menos lo que nosotros deberíamos tener en nuestra mente cuando se dice que en la iglesia de Antioquía estaban profetas y maestros. Warren Wiersbe señala, Warren Wiersbe dice lo siguiente: los profetas ayudaron a poner el cimiento de la iglesia al proclamar la palabra de Dios. Eso lo dice en Efesios 2:20, 1 Corintios 14, 29 al 32. Eran más bien proclamadores, está hablando de los profetas, proclamadores en vez de pronosticadores, aunque a veces los profetas anunciaban cosas por venir. Los maestros ayudaban a cimentar a los convertidos en la doctrina de la fe. Los maestros es básicamente el trabajo de discipulado, ¿sí? Quien proclama la verdad es un profeta. Quien aclara, quien cimenta a la persona, le da esas herramientas, el discipulado, ese es el maestro. Entonces, más allá de hablar de que habían profetas, ¿verdad? De entre estos 5, unos eran profetas, los otros maestros, no se hace esa categoría, no se hace. Se habla más del oficio que del don como tal. Es decir, todos proclamaban y todos enseñaban, ¿sí? Todos estos 5 eran profetas y maestros. Probablemente está hablando como de el ministerio pastoral en primario, ¿sí? El ministerio pastoral. Profetas y maestros. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran estos profetas y maestros? Lucas da una lista de 5. Número 1, Bernabé. ¿Quién era Bernabé?
Bernabé, lo hemos visto, ¿verdad? En las predicaciones anteriores, es nombrado por primera vez en Hechos capítulo 4, versículo 36, y ahí dice que era un judío que había nacido en Chipre, un judío helénico, por así decirlo, ¿sí? Se le llamaban los griegos, no porque era griego como tal, sino un judío que había nacido fuera de los contornos de Judea. Entonces, Bernabé vemos que era un judío helénico, nacido en Chipre, y de hecho su nombre realmente era José, pero se le colocó el nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Este era un hombre amoroso. Este era un pan de Dios. Mire, eso, Bernabé era conocido como un hombre afable, tierno, amoroso. Ese es el carácter de Bernabé, ¿sí? Hijo de consolación. Imagínese a alguien que tú puedas hablar con él y esta persona pastorea tu alma. Ese era Bernabé. Ese era el carácter de este hombre. Bernabé, él fue el que inició el primer pastor en la iglesia de Antioquía. El segundo, Simón, el que se llamaba Níger. Simón, el que se llamaba Níger. La palabra Simón, ¿verdad?, es un nombre hebreo. Por lo tanto, podemos entender que era un hebreo, ¿verdad?, real, un judío. Y ese título de Níger tiene que ver con de piel oscura, negro, ¿ok? Negro. Entonces, probablemente era un título por su piel, ¿verdad? No tanto porque era de África, sino porque era de piel oscura. Entonces, vemos un judío helénico, vemos a un judío como tal, ¿verdad? Simón. Luego vemos a Lucio de Cirene. Cirene sí es una región, ahí sí se identifica de dónde era esta persona, era del norte de África. Entonces vemos un africano, un gentil completamente, un africano. Pero vemos también a Manaén. ¿Quién era Manaén? Y aquí hace la acotación de quién era Manaén. El que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Manaén entonces era un hombre de la aristocracia. Había sido criado por Herodes, el hijo de Herodes el Grande. Herodes el tetrarca o Herodes Antipas es el mismo. Es el que dio muerte a Juan el Bautista, y este mismo Herodes es el que Cristo compareció ante este Herodes Antipas. Herodes no es el Herodes del capítulo 12 de Hechos, ¿ok? Ese es otro Herodes. Entonces, Herodes Antipas fue criado, ¿verdad? Dice, la traducción es hijo de leche. Es decir, se habían criado juntos, como si fueran hermanitos. Parece que fue un hermano adoptado, o sea, fue a la misma escuela, tuvieron los mismos privilegios, todo. Pero fíjense el rumbo que tomó Herodes Antipas y el rumbo de Manaén. Juntos, criados juntos, todo el contexto igual, pero uno tomó un camino totalmente diferente y en contra del cristianismo, y el otro un camino a favor, útil para el cristianismo. ¿Sí? Qué hermoso. Manaén, el que se había creado entonces, era un hombre que venía de la aristocracia de Israel. Entonces vemos un judío helénico, vemos un judío, vemos un africano, vemos un aristócrata, y el último que dice ahí, Saulo. Ahí estaba entonces Saulo. Saulo, recordemos que sí, también era un judío, pero el punto de Saulo es que era el más ilustre de todos, el intelectual del grupo. Ese era Saulo, el intelectual, ¿sí? El que se la sabe toda. Entonces, miren lo diferente de los caracteres, de los orígenes de estas personas, el trasfondo social diferente, las culturas.
incluso la economía de ellos, trabajando juntos en armonía por el bien del pueblo de Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios en una iglesia. Ya no hay judío ni gentil, ya no hay hombre, mujer, ya no hay varón, ya no hay bárbaro y escita. Ahora todos somos uno solo en Cristo Jesús. Se caen esas barreras sociales, económicas. Ahora nos podemos amar, nos podemos tomar de la mano. Ya no importa si tienes más, tienes menos. Somos hermanos en la fe. Eso es la nueva humanidad que Dios hace. La nueva humanidad. Diversidad de hombres, de diversidad de carácter, de diversidad de trasfondo social, cultural y económico, pero con una misma mente. Dios los usaba a ellos para bendecir a su iglesia. Todos eran útiles en el reino de Dios. Todos. No importa quién, de dónde eran, todos el Señor los había dado un don y ellos lo estaban poniendo en funcionamiento. Versículo 2. ¿Qué estaban haciendo ellos allí entonces? ¿Qué estaban haciendo? Dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor. Estos profetas y maestros, estos 5 profetas y maestros, incluyendo Saulo, estaban ministrando al Señor. No estaban esperando el llamado de Dios en sus casas diciendo, bueno, el Señor me eligió para algo muy grande. No, ellos pusieron sus dones al servicio del pueblo y allí estaban concentrados en eso. Dios ha dotado a cada creyente con un don especial para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se puede esperar? Bueno, yo tengo un gran deseo de honrar a Dios y de servir a Dios. Bueno, todo empieza por poner inmediatamente los dones que Dios te ha dado en marcha por el bien del pueblo de Dios. Así se espera correctamente cualquier llamado que Dios quiera hacer en algún momento. En este caso, Saulo sabía que él tenía un propósito más allá, pero no se quedó esperando, ¿verdad?, el llamado de las naciones. No. Él simplemente se concentró en poner en ejercicio lo que Dios le había dado por gracia. Ministrando estos al Señor. La palabra ministrar allí es liturgio, que significa desempeñar un cargo oficial. Así como en el Estado, ¿verdad? Los servidores públicos. Bueno, esa es más o menos la connotación. Sin embargo, esta palabra liturgio es la misma que usa la Septuaginta en toda la traducción del Antiguo Testamento para hablar del oficio de los sacerdotes. Entonces, eso es lo que debemos tener más en mente que simplemente un servidor público, alguien que está allí para servir a las personas, es más bien para ser un intercesor ante Dios del pueblo y ante el pueblo de Dios. Son los intercesores, son los que están al frente, ¿verdad?, en el medio. Ellos interceden por el pueblo ante Dios y ellos ministran al pueblo en nombre de Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender, es la administración, hermanos. Aquí se está destacando cuál es el oficio pastoral. Este es el oficio pastoral, ministrando estos al Señor. Solamente al Señor y a los hermanos no. Cuando cuando un pastor se prepara para predicar la palabra de Dios, para enseñar, para dedicar tiempo para los hermanos, está ministrando al Señor. Está sirviendo al Señor. Entonces la idea es más, entonces con el concepto sacerdotal del Antiguo Testamento, que ellos se encargaban de todas las cosas referente a la adoración a Dios. Ese es el ámbito entonces, hermanos, del trabajo pastoral. ¿Cuál es el trabajo pastoral, hermanos? Dirigir, servir, gobernar, orientar y enseñar al pueblo de Dios como de parte de Dios. Eso es lo que nosotros como pastores debemos hacer y es lo que nosotros, ¿verdad? Ustedes deben estar pendientes que nosotros estemos haciendo eso. Dirigiendo, sirviendo, gobernando, orientando, enseñándoles al pueblo de Dios como Dios lo estuviese haciendo. Eso es en lo referente al conocimiento de la adoración de Dios. Nosotros les enseñamos cómo se debe adorar y todas estas cosas que Dios pide.
Pero también también va del otro lado. Pero también es ofrecer intercesión, oración en nombre del pueblo ante Dios. Ministrar la palabra y orar. Enfocarse en la oración. Ese es el trabajo del pastor o de los pastores. Es lo que está diciendo el texto. John MacArthur dice, la responsabilidad de pastores espirituales es el ministerio espiritual. A diferencia de muchos en el ministerio de hoy que se atarean con actividades y programas superficiales, los líderes en Antioquía entendieron claramente su mandato espiritual. Imitaron a los apóstoles, quienes según Hechos 6:4 se dedicaron a la oración y al ministerio de la palabra. Esas siempre son las prioridades para el hombre de Dios, Entonces, así está enseñando entonces el texto de cómo se debe entonces, cómo es el trabajo que Dios espera de los que están allí al frente. Fíjense, ministrando estos al Señor y ayunando. Hay que ayunar. Bueno, cuando dice ministrando al Señor y ayunando, esto significa, cuando vemos el contexto, esto significa, hermanos, que ellos buscaban desesperadamente el rostro de Dios para ministrar. Vuelvo a repetirlo. Ayunar, hermanos, no es pasar hambre. Ayunar es apartarse de las cosas incluso más básicas como la comida para concentrarse en buscar más el rostro de Dios. Ellos estaban ministrando y el ayuno significa dos cosas. Número uno, o estaba pasando algo importante en la iglesia que ellos necesitaban mucho al Señor de que les dirigiera en un asunto particular que los estaba afligiendo, o estaban simplemente hablando de la dependencia tan grande que estos hombres tenían de Dios. La dependencia tan grande que tenían. Ellos por momentos dejaban de comer para concentrarse más en buscar el rostro y la dirección de Dios. Dice que ellos no estaban planificando misiones. Ellos estaban buscando el rostro de Dios para pastorear la iglesia. Y en ese contexto dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué pasó aquí? El Espíritu Santo habló. Versículo 3. Entonces, ellos no respondieron inmediatamente. ¿Habiendo qué? Ayunado y orado. No, ya. Vamos a confirmar esto. Vamos a buscar realmente el rostro de Dios para saber que lo que estamos escuchando de parte del Espíritu Santo, si es el Espíritu Santo o no. Ellos buscaban el rostro de Dios de manera normal, era común. Y ahora para el llamado hacia Pablo, y en este caso Bernabé también, el Señor llama en medio de la búsqueda incesante de su pueblo. ¿Sí? Ese es el contexto. Ellos son llamados a la obra misionera mientras están ministrando, mientras están buscando el rostro de Dios, ahí el Señor los llama. Y ellos entonces pueden ser sensibles a la voz de Dios. Yo quiero que Dios me ayude. Muy bien, ¿cómo va tu tiempo devocional? No tengo ni tiempo. ¿Cómo quieres que Dios te llame? Ni siquiera eres sensible a su voz. Hay 5 cosas por lo menos que podemos aprender en esto. Número uno. Dios no llama a ociosos en el Señor. Dios no llama a ociosos para el ministerio del Señor. Él llama a hombres que estén poniendo sus dones a servir la iglesia local inmediatamente. Dios no llama ociosos, ¿verdad? Calienta bancas, calienta sillas, calienta de todo, sino que personas que ya están poniendo los dones, el don que tengan, lo están poniendo a disposición para el beneficio del pueblo de Dios. Yo quiero servir a Dios, hágalo.
El Señor te ha dotado. No sé qué don tengo. Simplemente ponte a la orden. Busca servir a tus hermanos. Dios no llama ociosos al ministerio. Dios llama a hombres que estén ya poniendo sus dones en servicio. En segundo lugar, Dios llama en el contexto de una iglesia local, no fuera de la iglesia local. Por eso es importante ser parte de una iglesia local, ser miembro de una iglesia local, porque es allí, en ese contexto, donde Dios llama. No es una revelación interna en algún momento, ¿verdad? No. La iglesia se da cuenta. La iglesia se da cuenta, porque Dios obra por medio de su iglesia. En tercer lugar, es el Espíritu Santo que hace el llamado, no la iglesia. Es el Espíritu Santo quien llama a la persona a servirle, no la iglesia. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé. La iglesia no dijo, ¿será que sería bueno, Señor? ¿Qué te parece esta idea? No. Es el Espíritu Santo que lo hace. En cuarto lugar, la iglesia lo confirma. La iglesia es la que lo confirma. En versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos sintieron la confirmación y los despidieron. Eso es lo quinto. Toda la iglesia comisiona. Toda la iglesia comisiona. No podemos entender solamente que eran los que estaban en liderazgo. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Toda la iglesia, la palabra despedir significa soltar o liberar. Toda la iglesia estuvo de acuerdo y toda la iglesia oró por ellos, toda la iglesia los soltó para el trabajo que Dios les había mandado. Ese es el contexto del llamado de Pablo. Un llamado que seguramente estuvo esperando por mucho tiempo. Pero él fue paciente, él esperó y él dijo, Señor, yo simplemente me voy a concentrar en servir a mis hermanos. Si tú me bajas, ya yo sé lo que tú quieres conmigo, pero yo me voy a concentrar en hacer esto, ¿verdad? La palabra de Dios dice, todo lo que esté a tu hermano, al alcance de tu mano, hazlo según tu fuerza. Eso es lo que Dios quiere que haga su pueblo. No te concentres tanto en el futuro, concéntrate en el presente. Sirve a Dios en el presente. Versículos 4 en adelante es la primera experiencia de Pablo entonces en el campo de la misión, en el campo de las misiones. Hay cosas muy interesantes acá, no me voy a tomar mucho tiempo, pero en este momento sí es importante que podamos entender que aunque ya Dios había confirmado el llamado de Pablo, Dios también le puso pruebas a Pablo. No fue de color de rosa, como dicen. Vamos a empezar esta segunda parte. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Versículo 3 dice, les impusieron la mano y los despidieron. Pero ¿quién realmente los estaba enviando? El Espíritu Santo es quien realmente estaba dirigiendo todas las cosas. Por eso es que hemos dicho que el libro de Hechos debería ser Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Hechos del Espíritu Santo, porque todo es dirigido por el Espíritu Santo y las personas que hacen las cosas lo hacen llenos del Espíritu Santo. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. Hechos 4, yo lo había dicho, ¿verdad? Hechos 4, 36 o 26. Bueno, vamos a buscarlo acá. 36. Hechos 4, 36. Bernabé era de Chipre, es decir, que él conocía, pero no tan solo eso. ¿Quién estaba esperando ese llamado de Dios? Pablo. Y Pablo no fue el que tomó la iniciativa. Le dio la iniciativa, bueno, no, decide tú, Bernabé. Bueno, yo quiero ir para mi casa. ¿Sí? Yo conozco Chipre, mire, completico. Chipre es una isla que queda en el Mediterráneo, ¿verdad? Cerquita de toda esta región del Medio Oriente, de Israel, Siria, todo ello. Entonces ellos están en un punto, esto por supuesto que
los estudiosos de las escrituras entienden que esta narrativa es fidedigna porque estos sitios existen y era la forma natural en cómo se movían las personas. No son fábulas, no se están inventando nada. Entonces, ellos descienden de Antioquía a Seleucia, que era el puerto de toda esa región de Antioquía. Antioquía no estaba en un puerto, no estaba en el mar, sino que estaba un poquito más adentro en unas montañas. Entonces dice que descendieron hasta Seleucia, que era el puerto, es como decir, bueno, de Caracas descendieron a La Guaira, ¿sí? Entonces descendieron a La Guaira, descendieron a Seleucia, y de allí tomaron inmediatamente rumbo hacia Chipre, hacia el occidente, hacia la parte occidental, y llegan entonces a un puerto. Ese puerto se llama Salamina. Llegados a Salamina, es el primer puerto, uno de los puertos más grandes y más comerciales que tenía Chipre en ese momento, el puerto de Salamina. Y dice que allí anunciaban la palabra de Dios. Y es interesante que se fueron primeramente ¿a dónde? A las sinagogas de los judíos. A las sinagogas de los judíos. Ahorita voy a hacer una aclaración allá, pero quiero que entiendan que la decisión de ir a Chipre parece que fue una condescendencia de Pablo hacia Bernabé. Parece que Pablo estimaba mucho lo que decía Bernabé. No, Bernabé, diga para dónde vamos. Bueno, vamos a empezar en Chipre. Vamos a recorrer Chipre. Dale, vamos. Y se embarcaron en Chipre, llegaron allí a Salamina y fueron a la sinagoga. ¿Por qué? Si se supone que la obra misionera no es solamente para los judíos, sino para todos. Bueno, porque Pablo entendía que el evangelio debía llegar primeramente a los hijos de Israel y luego al resto del mundo. Él no podía saltarse ese orden, así que lo hizo de manera ordenada. Allí entonces comienza la actividad misionera de Saulo, allí en el puerto de Salamina. Saulo y Bernabé no fueron los primeros cristianos en Chipre. No fueron los primeros cristianos. Capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19 de Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. ¿Dónde más? Chipre y Antioquía. Es decir, ya no era desconocido el cristianismo en la isla de Chipre, no era desconocido, ellos no fueron los primeros y de hecho ellos hacen lo mismo que hicieron estas personas anteriores. Sigo en Hechos 11, 19. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Siguieron la misma metodología que ellos anteriormente. Ahora, no sabemos los resultados que hay en Salamina, realmente. Lo único diferente o lo más destacado que dice Lucas aquí es que, por cierto, es como un pensamiento tardío de Lucas. Por cierto, ellos se llevaron a Juan de ayudante, a Juan. ¿Quién es este Juan? ¿El apóstol Juan? No. Este Juan es el mismo Juan que aparece en capítulo 12, 25. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, era el sobrino de Bernabé, familia. Vamos a llevarnos a este familiar. Se llevaron a Juan Marcos. Este Juan Marcos es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Este es Juan entonces. Lo llevaron como un ayudante. Pregunto, y esto es muy importante, esta nota va a resaltar más adelante, como en las películas, que si usted no prestó atención en un minuto, después, ¿qué pasó aquí? No, es que es la aparición, algo así. Bueno, entonces, así va a ser igual. Juan Marcos va a tener algo especial en toda la narrativa más adelante. Pero Lucas dice, bueno, recuerden que ahí está presente Juan, ¿verdad? Y era un ayudante. Parece que esa ayuda de Juan no era del mismo nivel de Bernabé y Pablo, porque ellos sí fueron comisionados por la iglesia, sino que la ayuda que se dice acá es más de cimentar, es decir, personas que escuchaban y querían, eran un discipulador hormiga, por así decirlo. Ese era como su trabajo y todas las cosas logísticas.
Ese era entonces el trabajo de Juan. Pero lo vamos a dejar allí porque Lucas lo deja así. Entonces vamos a hacerlo igual. Pero seguimos. No, parece que no pasa nada en Salamina. Un hombre que había esperado el llamado de Dios, el momento de Dios, y se le abre la puerta, predica y, bueno, por lo menos el texto no dice, bueno, y grandes multitudes se convirtieron. No, parece que todo fue por lo menos cumplieron su propósito, predicar el evangelio. Los resultados no se destacan realmente, porque a partir del versículo 6 está otro punto, allí donde quiere Lucas que nosotros miremos. Versículo 6 en adelante. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos era el otro puerto al otro lado de la isla. Si podríamos tener un mapa, ¿verdad? Aquí está Antioquía, toda esta cosa, y aquí está Chipre. Salamina queda en el puerto oriental de Chipre y Pafos queda al otro lado, al puerto occidental de Chipre. Ellos recorren toda la isla, probablemente predicando toda esa parte, y llegan a Pafos. Se anclan en Pafos, ¿verdad? Se destacan allí en Pafos, y allí consiguen a dos personajes que con eso vamos a ir finalizando. Estos dos personajes. Número 1. Voy a decir el primer personaje que Lucas lo nombra de segundo. Versículo 7. Estaba con el procónsul Sergio Paulo. El procónsul era un oficial romano. Este oficial se llamaba Sergio Paulo. Y miren lo que Lucas destaca del carácter de este hombre. Dice que era varón, ¿qué? Prudente. Un varón prudente. ¿Qué se imagina usted de un varón prudente? Varón comedido, inteligente, ¿verdad? Bueno, lo que está diciendo allí, un varón prudente, significa un varón astuto. Un varón no es salido. No, la palabra no es salido. La palabra es que le gusta conocer, le gusta, sí. Curioso, gracias. No es salido, es curioso. No seas curiosa. Entonces, este era un varón curioso, ¿sí? Le gustaba conocer muchas cosas. En eso radicaba su prudencia, ¿sí? O esa palabra prudente tiene que ver con, era astuto, le gustaba conocer, le gustaba realmente nutrirse de muchas cosas. También se puede decir como un varón inteligente en ese sentido, o sea, tiene mucho conocimiento, pero muy inteligente no era. ¿Por qué no era tan inteligente este procónsul Sergio Paulo? Versículo 6, el primero que no nombré. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul. Él tenía a un consejero que era un falso. Muy inteligente no era el procónsul entonces, ¿sí? Es decir, ante la sociedad era un hombre ilustre. Ante la sociedad era un hombre, un iluminado. Pero era un necio porque se codeaba con personas falsas. ¿Qué es eso de lo falso de Barjesús? Bueno, primero se dice de Barjesús que era un mago. Un mago tiene que ver con oscurantismo, ¿ok? Es decir, magia, en cosas demoníacas, ¿ok? Cosas que la ley de Dios prohibía, ¿sabía? La adivinación, cosas oscuras, espiritismo. Eso en primer lugar, era un mago. Segundo, un falso profeta. Cuando dice que es falso profeta, significa que no fue enviado por Dios y él sabía que no era enviado por Dios. Pero él hablaba como si hubiese sido enviado por Dios. Era un tramposo, era un falso, ¿sí? La palabra sería también, yo lo anoté por acá, bueno, si lo veo por acá. Bueno, era un hombre que realmente él mismo se engañaba. Él se engañaba a sí mismo. Era un falso profeta, un mago, y aparte de todo eso, era judío. Cosas que la ley le decía a él lo que no debía hacer, y eso es lo que hacía. Un necio, exactamente. Un impostor.
Este era un impostor, un faul total. Bueno, ese era el consejero de Sergio Paulo, o estaba en la corte de Sergio Paulo. Este hombre, cuando Sergio Paulo quería conocer, versículo 7, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, que es el mismo Bar Jesús, pero es su nombre griego, por así decirlo. Bar Jesús sería su nombre judío o hebreo. Bar Jesús significa hijo de salvación. Jesús significa salvador, ¿recuerdan? Entonces, Bar Jesús significa hijo de salvación. Y ahí hay un juego de palabras. Este hijo de salvación era un impostor. Era un falso profeta. Es decir, no era hijo de salvación, nada. No iba a conducir a nada bueno. El mago, una vez más le dice, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, he aquí Pablo y Bernabé. Por fin Pablo está ante una autoridad importante. Tengo la oportunidad ahora de predicar el evangelio, eso que el Señor me había dicho no sé cuántos años atrás, que yo iba a estar delante de reyes predicando su palabra. El Señor está cumpliendo su palabra, pero mira hay un obstáculo, hay una prueba de Dios. ¿Cómo se va a comportar Pablo en su primera prueba de fuego, por así decirlo? En su primera prueba de fuego. Dice que lo confrontaba, lo resistía. La palabra, hermano, la palabra resistir no significa simplemente que no lo quería escuchar. No, estaba desacreditando el mensaje del evangelio, estaba distorsionando, estaba manipulando el mensaje de los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos mensajeros. Es decir, había una pugna de quién tiene la verdad. Es lo que está diciendo. Había un contrapunteo allí. No, pero es que tú dices, no, pero es que es así. ¿Por qué? Porque Elimas o Bar Jesús no quería perder la confianza del procónsul. Hay una batalla espiritual ahí. Una batalla espiritual entre los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla por el alma del procónsul. Cuando usted se levanta a predicar el evangelio a una persona, entienda que esto no es un asunto intelectual, esto es un asunto espiritual. Usted está incursionando en el territorio enemigo. ¿Sí? Usted está haciendo una operación extracción. ¿Sí? Una extracción. Usted tiene que luchar con aquellos que se están metiendo para agarrar y llevar a la persona a puerto seguro. A sacarlo de la tiniebla, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Allí hay una lucha espiritual. Y eso es lo que estaba pasando allí. Y Pablo se dio cuenta. Pablo se dio cuenta que no eran meras palabrerías. Pablo se dio cuenta, ya va, esto es un asunto espiritual. ¿Y sabes lo que hizo Pablo? Pablo se vio reflejado allí. Versículo 9. Entonces Saulo, hasta el momento sigue llamándose ¿qué? Saulo, es un nombre hebreo. Que también es Pablo. A partir, hermanos, de este versículo se empieza a conocer a Saulo como Pablo. Y ya les voy a decir la razón. Entonces Saulo, que también es Pablo, he aquí el punto clave de todo esto. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo se llenaba Pablo del Espíritu Santo? ¿Desde cuándo se llenaba Pablo del Espíritu Santo? Desde que estaba ministrando en la iglesia de Antioquía. Todo fue con un propósito. Para que en el momento de la prueba, el momento de la verdad, él supiese lo que tenía que hacer. Lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pablo? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en este hombre, Elimas, o Bar Jesús, dijo, o lleno de todo engaño. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. O lleno de todo engaño y de toda maldad. Hijo, no eres hijo de salvación. Hijo del diablo. Hijo del adversario, lo que significa. Hijo de adversario. Enemigo de toda justicia.
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? No solamente lo estaba trastornando en ese momento que se le estaba predicando el evangelio al procónsul. Él lo estaba trastornando desde hace rato, incluyendo en la magia oscura, incurriendo en falsas profecías, incurriendo en cosas que la ley de Dios decía que no se tenía que hacer. Ya él estaba trastornando todo eso. No era solamente en ese momento. Aquí vemos un contraste. Lo que está pasando con Bar Jesús ya él lo venía haciendo, y lo mismo es con Pablo. Lo que está haciendo Pablo es lo que ya él venía haciendo, ser lleno del Espíritu Santo. Él ve entonces la condición de Bar Jesús y le lanza en el versículo 11 este juicio. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Él no dice, yo declaro. No. Él dice, te voy a decir algo, te voy a anunciar algo. La mano de Dios está contra ti. Y mira lo que Dios va a hacer contigo, no yo, ¿verdad? No es mi poder la palabra, es Dios lo que va a hacer contigo. Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. El juicio que sufrió este hombre es el mismo juicio que tuvo Pablo por resistir la voluntad de Dios. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Lo cegó. Lo cegó por un tiempo también. Y aquí Pablo se está viendo en el espejo. Así estaba yo en esa condición. Esa oscuridad la tenía yo. Y Dios me sacó de allí. ¿Cómo? Haciéndome ver mi pecado. ¿Cómo se lo hizo ver? Cegándolo. Así estás tú. Lo hizo exteriorizar su condición espiritual. Lo cegó. Pero es interesante que Pablo no dice será ciego por siempre. No. Dice por un tiempo. Por algún tiempo. Es lo mismo que le pasó a él. No sabemos, hermanos. No sabemos la verdad. No sabemos si Pablo está pensando... no sabemos si Pablo está pensando en que este juicio para Bar Jesús iba a resultar de la misma manera como resultó con él, en una conversión. No sabemos si eso es lo que estaba buscando Pablo. Lo que sí sabemos es que Pablo sí se vio en ese espejo y le lanzó lo mismo con la misma misericordia como Dios hizo con él. Ciego por un tiempo para tu humillación. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Lo mismo se dice en Hechos 9. Pablo buscaba quien lo condujese de la mano. Resultado de todo esto, versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El evangelio triunfó. Las puertas del Hades no prevalecen contra el evangelio. Pero la forma de actuar de Pablo, lleno del Espíritu Santo, fue un asunto que Dios fue trabajando por años, con un tiempo. Él quería comerse el mundo inmediatamente, pero tuvo que esperar que Dios lo empezara a pulir, que Dios empezara a guiarlo, que él empezara a entender la dependencia total de Dios o en el Señor, y en el momento adecuado fue usado poderosamente por el Señor y se ganó la primera alma. El procónsul dice, creyó la doctrina del Señor. Este es entonces, por eso digo, no sabemos si en Salamina hubo más convertidos, pero este es el más destacado, según Lucas. Por todas las condiciones que pasaron. El llamado, un llamado que estaba esperando, pero ese llamado llegó en el momento adecuado después que Dios había trabajado adecuadamente en el carácter de este hombre. En conclusión, hermanos,
Los tiempos de Dios no son como los nuestros. Él tiene, hermanos, planificado cómo tú le vas a servir, pero también tiene planificado el tiempo y la forma en cómo le vas a servir. El punto es, Señor, ¿cómo te voy a servir? No, el punto es, Señor, te serviré desde ahora. Te serviré desde ahora. Tú no puedes esperar un llamado en el futuro si no haces nada en el presente. Pablo aprendió a esperar. Así como ese niñito dijo, bueno, si Dios me preservó la vida, entonces yo voy a esperar hasta que Él me diga cuál es el propósito. Pablo aprendió a esperar. Esperó correctamente. ¿Cómo? Poniendo inmediatamente sus dones a disposición y servicio de sus hermanos de la iglesia. ¿Tú quieres contribuir a la expansión del reino de Dios en nuestro país? ¿Quieres contribuir a que el Señor siga bendiciendo la nación, pero ahora que tú seas alguien útil en el Señor? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios ha dotado a todos los hijos de Dios con un don y que eso lo debes poner en práctica para el bien de la iglesia. Todos somos importantes, no hay menos en el reino de Dios. Lo único que debes hacer es concentrarte y pedir, Señor, ayúdame a ser realmente alguien útil, que tenga un propósito, Señor, en este mundo, en esta tierra, de que realmente te serví, que yo pueda llegar al cielo diciendo, gracias, Señor, por haberme dado el privilegio de servirte, no esperando una cosa más allá de mis pensamientos. No, Señor, ayúdame a concentrarme en lo que yo debo hacer para el bien, el progreso del Evangelio. Efesios capítulo 4, con ello terminamos. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser evangelistas, no todos son llamados a ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Unos, el Señor los ha llamado para preparar a todos, porque todos debemos hacer la obra del ministerio. ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo a Pablo o a la iglesia? Apartarme a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado. Es lo mismo que usa, las mismas palabras que usa en Efesios capítulo 4. Todos estamos llamados a involucrarnos en la evangelización y en el discipulado del mundo, hermanos. Ese es el propósito del cual tú te debes enfocar. Hermano, no te desanimes, no te desalientes. El Señor quiere usarte, pero déjate usar. Busca desesperadamente ministrar al pueblo de Dios dependiendo de la gracia de Dios. Santifícate, procura conocer más de la palabra de Dios, prepárate para servir a tus hermanos y el Señor te encaminará, confirmará todas las cosas para que tú seas una pieza útil, agradable, un siervo fiel al Señor, que en el día final el Señor te diga, entra buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. El punto no es lo mucho o lo poco en donde estamos. El punto es ser fiel al Señor en lo que Él nos ha dado a la mano hacer, hermano. Aquellos que no conocen a Cristo se están perdiendo de un gran privilegio de servir al mejor amo de todos. Al mejor amo. Existen dos amos, se le enseñé a los niños en estos días. Hay dos amos en el mundo. El pecado y Dios. Uno paga con muerte. El otro paga con vida eterna con Él.
Busca a Cristo. Ve a Cristo. Serán perdonados todos tus pecados. Él solamente te puede dar la vida eterna y puedes tener un verdadero propósito en tu vida de servir al Rey. Oremos.